Muy buenos días y que el Señor les bendiga. Quizá el mismo día en que Rebeca llegó al hogar de Isaac, o tal vez al siguiente día, Isaac la condujo a la tienda de su madre. Esa tienda había estado vacía por 3 años desde su muerte. Llegó entonces al hogar Rebeca con sus doncellas, obviamente, como era la costumbre. Y el hecho de que la haya llevado a la tienda de su madre implica que Rebeca tomó el importante lugar de Sara en la casa de Abraham. La ceremonia del casamiento de Isaac indudablemente consistió en una sencilla declaración porque según Ruth el capítulo 4, los versículos 10 al 13, se hacía delante de testigos y con sencillas palabras se tomaba a la mujer como esposa. Isaac obviamente tenía toda la razón para amar a Rebeca. En primer lugar, según el versículo 16, era bellísima. Además, tenía un carácter bondadoso, alegre y considerado. Era, en otras palabras, un modelo de virtudes femeninas, como lo puede describir Proverbios el capítulo 31, los versículos 10 al 31, o Primera de Pedro 3, del 1 al 6. La educación cuidadosa de Isaac y el espíritu sumiso que ya había demostrado cuando fue a ser sacrificado, sin haber peleado con su padre o haberse soltado y huido, hacía que ambos tuviesen un lugar realmente feliz, un hogar feliz, lleno de virtudes por las dos partes. Cuando su hijo Isaac se casa, no podemos dudar de que la soledad que Abraham sentía después de la muerte de Sara, aún con este casamiento lo hizo sentir mucho más solo. Abraham era ya de una edad avanzada, según el capítulo 24 y el versículo 1, aunque todavía disfrutaba de notable vigor físico y mental, por cuanto vivió 38 años más después de la muerte de Sara. El casamiento de Isaac pudo haber dejado en Abraham una sensación terrible de soledad. Por lo tanto, fue inducido a tomar otra esposa para hacer feliz sus últimos años. El hecho de que esa nueva esposa, Setura, sea considerada como concubina, a propósito, Setura significa incienso, no implica de que él hubiese tomado a esta mujer antes de que Sara muriese. Tal vez Abraham respetaba a su esposa y tomó a Setura como mujer después de la muerte de Sara. Con una sola excepción, los hijos de Setura y Abraham, hasta donde se puede mirar en la Biblia, se establecieron todos ellos en lo que hoy es el país de Arabia Saudita. Emigraron hacia el sur del Negev, oriente de la península de Sinaí, lo que hoy conocemos como el territorio inmenso de Arabia Saudita. Por ejemplo, Simran, uno de los hijos, que posiblemente signifique antílope, puede identificarse tal vez con una ciudad en Arabia llamada Zambrán, que es justo una ciudad que queda entre la Meca y Medina. Abraham tenía 137 años cuando murió Sara y 140 cuando se casó con Isaac. El que bendijo al anciano patriarca con un hijo a los 100 años, Dios, ahora le concedió aún más gozo, teniendo hijos adicionales con esta mujer Setura. Nada puede ser más bello en las horas cuando el sol se pone en la vida a un hombre que gozar de todas las bendiciones que el Señor le dio con hijos, familia y obviamente posesiones. La tribu de Madián, los descendientes aquí de Setura, aparecen con frecuencia en la Biblia, pero también aparecen en inscripciones extrabíblicas. Esta tribu se estableció en la parte norte de la península del Sinaí y al noroeste de Arabia Saudita, es decir, cruzando el Golfo de Aqaba. Posteriormente Moisés halló refugio entre ellos
Recordemos, porque Moisés tuvo contacto con con los hijos de Abraham, por otro lado, con Cetura, cuando se encontró en la casa de Jetro, que adoraba al Dios verdadero. Es más, Moisés tomó una hija de los madianitas como esposa. Durante el tiempo de los jueces, tristemente los madianitas llegaron a ser enemigos de Israel porque atacaron constantemente al pueblo de Israel, como lo podemos ver en Jueces, el capítulo 6 hasta el capítulo 8. Por lo tanto, hacia el fin de su vida, Abraham constituyó a Isaac como su heredero legal y le legó la mayor parte de sus bienes. Para los hijos de Agar y para Cetura también tuvo que haberles dejado algo. En vista de la gran riqueza de Abraham y de los centenares de siervos que tenía, no podemos dudar que él repartió a cada uno lo que bien convenía. Podría darle a todos, obviamente, sin disminuir sensiblemente la herencia que pudo recibir Isaac por ser el hijo de la promesa. Así entonces, como principal heredero, Isaac es siempre mencionado primero que Ismael, aunque Ismael era mayor. Particularmente en los últimos ritos de su padre, es evidente que hubo reconciliación entre ellos, entre Ismael e Isaac, porque el capítulo 35 y el versículo 29 nos dice que asistieron ambos al féretro, al sepulcro y al funeral de su padre Abraham. No se mencionan en ese lugar, en ese momento, los hijos de Cetura. Quizás sus moradas les hicieron imposible llegar a tiempo para ese funeral. Así entonces, termina la obra y la vida de este hombre grande de la fe, un ejemplo a seguir de virtudes para nosotros los cristianos hoy en día, como es Abraham. Un hombre lleno de fe, un hombre como cualquier otro que tuvo sus dudas en algunos momentos. Es entendible que el postergar tanto el nacimiento de su hijo como hombre común y corriente empiece sencillamente a pensar otras cosas. Recordemos que Abraham murió sin haber recibido la promesa de Dios de que heredaría la tierra. Él murió errante. Él murió sin haber todavía heredado la Canaán, que luego heredaría ni siquiera Isaac, ni siquiera Jacob, sino mucho después, en el tiempo de Moisés, cuando ya el pueblo de Israel hereda la tierra prometida. Esperamos que la vida de Abraham sea de inspiración para nosotros, para convertirnos en personas en que primero debemos colocar a Dios en nuestra vida y que todos los planes deben ser acordados y trazados por Él. Que el Señor les bendiga.